superficial. Veamos la diferencia entre rendimiento y aprendizaje profundo. Un estudiante que rinde es un estudiante que en muchas ocasiones memoriza, mientras que el aprendizaje profundo va mucho más allá, es comprender. El rendimiento en muchas ocasiones es repetir algo. El aprendizaje profundo es que seamos capaces de explicar con nuestras propias palabras. Cuando el rendimiento puede estar ligado a aplicar algo mecánicamente, el aprendizaje profundo a transferirlo a nuevos contextos. El rendimiento es aprobar, mientras que el aprendizaje profundo es transformar los esquemas mentales que nosotros ya traemos previamente. Y es aquí donde hay que destacar algo importante. Aprender implica un cambio conceptual. Expliquemos un poco acerca de qué es la educación bulímica. Es el ciclo académico basado en acumular información para el examen y olvidarla después. ¿Qué quiere decir? Un estudiante estudia intensamente antes del examen, presenta la evaluación, obtiene una calificación y a las semanas olvida todo lo que estudió. Entonces, si olvidamos después del examen, ¿realmente lo aprendimos? ¿Cómo funciona el cerebro según los expertos? Entonces, tenemos que tener algo claro. Aprender no es guardar información, es transformarla. El cerebro no es un disco duro, es un constructor de significado. Entonces vamos a ver dos tipos diferentes de modelos, el modelo bancario y el modelo constructivista. En el modelo bancario el profesor deposita información, mientras que en el constructivista el estudiante es capaz de construir significado. En el bancario, aprender significa almacenar datos. En el constructivista significa reorganizar los esquemas mentales. En el bancario nos enfocamos en la transmisión. En el constructivista, en comprender. Cuando tenemos un modelo bancario, obtenemos estudiantes pasivos, mientras que cuando tenemos un modelo constructivista, obtenemos estudiantes activos. Entonces, el conocimiento no se recibe, se construye. El cerebro interpreta nueva información, la compara con los conocimientos previos. Como lo hemos hablado, en muchas ocasiones vamos a recibir estudiantes, por no decir que todos, que ya traen conocimientos. Los ajusta o los modifica con los modelos mentales previos. Y es aquí donde entonces es importante destacar que aprender implica cambiar lo que ya creemos saber. Definamos qué es metacognición. Metacognición es la capacidad de monitorear y regular nuestros propios procesos de pensamiento. Reconocer lo que no entendemos, detectar errores en nuestro razonamiento para así elegir las estrategias adecuadas para aprender. Cada persona aprende de una manera diferente. Lo que para una persona se le facilita, para otra persona pueda que se le dificulte. Entonces es aquí importante detectar cuáles son nuestros errores y cuáles son las estrategias que más se nos facilitan. ¿Qué hacen los mejores profesores? Entienden cómo funciona su propio pensamiento. Si nosotros como profesores no sabemos cómo funcionamos nosotros, es muy complicado que logremos comprender cómo llevar la información y el conocimiento a los estudiantes. Debemos anticiparnos a los errores comunes. Nosotros ya hemos estado en el papel de estudiantes y somos capaces de reconocer algunos errores que han cometido los docentes con nosotros. Debemos identificar los modelos mentales incorrectos que traen algunos estudiantes, para así diseñar preguntas que generen conflicto cognitivo. Entonces, enseñar no es explicar mejor, es comprender cómo el otro está pensando. Si el cerebro construye, entonces estamos enseñando para que los estudiantes memoricen o para que se reconstruyan. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del motor del aprendizaje, la motivación e interés. Sin
Nosotros no tenemos que competir, ni el estudiante va a competir con ningún otro estudiante. Si a un estudiante le va mal, no depende de que a otro le vaya bien, depende del estudiante. Y eso es lo que nosotros debemos poder desarrollar en los estudiantes, que ellos se preocupen es por ellos, no porque al otro le fue bien, es que a mí me está yendo mal. Eso no es así. Cuando el foco en una clase, en una asignatura, se vuelve la nota, entonces el objetivo ya no es comprender, sino se convierte en aprender para cumplir. No para entender. El estudiante realmente no está interesado en atender, sino en cumplir para sacar una buena nota y así aprobar una asignatura. Entonces, si el alumno se siente manipulado por la nota, va a perder la curiosidad. La curiosidad es la que activa los sistemas de atención. El interés facilita la consolidación en la memoria y la presión excesiva activa la ansiedad y la ansiedad reduce la exploración cognitiva. Muchas veces cuando tenemos presión en una materia de presentar algo, de que si no hacemos esto no vamos a pasar, perdemos ese interés realmente por aprender y nos centramos en ese tengo que hacerlo porque necesito pasar la asignatura. Entonces aquí debemos preguntar algo, ¿a quién le importa? Si el estudiante no percibe relevancia en lo que nosotros estamos enseñando, el contenido se vuelve ruido. Es aquí donde es importante realizarnos unas preguntas. ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Cómo sabemos que algo es verdadero? ¿Por qué algunas innovaciones fracasan? Las grandes preguntas les dan sentido a los detalles. Las preguntas indexan la información en la memoria. Entonces, el cerebro organiza la información en redes. Una pregunta crea una dirección de almacenamiento. Sin pregunta previa, la pregunta no tiene dónde anclarse. Si el estudiante no tiene una pregunta a la respuesta o al conocimiento que nosotros le estamos dando, él no va a tener dónde ir a encontrar esa información. Entonces, esto nos genera un olvido rápido, que es lo que pasa muchas veces cuando el estudiante solo estudia y memoriza para la evaluación. Entonces, intentar recordar una respuesta sin haber tenido la pregunta es como buscar un archivo sin nombre. Siempre cuando nosotros estemos ejerciendo nuestro papel como docentes, debemos tener muy en claro esto. Creemos preguntas para que el estudiante tenga una oportunidad de dónde indexar esa información que nosotros les estamos dando. Entonces, en esta última parte de la exposición vamos a hablar sobre dos aspectos muy importantes que hablan en el capítulo del libro, que son ese proceso intelectual el cual se desarrollan los estudiantes a lo largo de su proceso de aprendizaje, y luego sobre el entorno de aprendizaje natural que plantean los mejores profesores universitarios con el fin de que los estudiantes tengan una mejor comprensión sobre los temas. Entonces, ese proceso de aprendizaje, ese proceso intelectual al cual están expuestos los estudiantes a su proceso de aprendizaje está basado en un estudio científico de los autores Perry y Sigle, los cuales plantean que en la primera etapa del conocimiento del estudiante, el proceso intelectual, es en el cual el estudiante cree que se le llama sabedor de lo aceptado. Entonces, en este punto es donde el estudiante cree que tiene solamente el trabajo de repetir lo que alguna fuente externa le está diciendo, un profesor o un libro, y se dedican a aprender, a memorizar y a repetir lo que ellos dicen. Luego se tiene el llamado del saber subjetivo. Entonces, en este punto ya el estudiante no se cree todo lo que le dicen, sino más que todo cree que lo que es correcto porque él siente que es correcto. Entonces, ahí podemos ver cómo cambia el tema del aprendizaje, donde ya vamos a ser un poco más subjetivo del tema. Luego se tienen los llamados sabedores del procedimiento. Entonces, estas personas ya, estos estudiantes, no se creen tanto el tema de, no se lo creen todo lo que les dicen, sino que ya tienen un poco más de criterio, pero juegan al llamado al juego de la clase. El juego de la clase es donde el estudiante ya sabe lo que le gusta al profesor y cómo se desarrolla la clase con el objetivo
que para que el estudiante pruebe, se juzgue a sí mismo también y finalmente aprenda sobre esos errores. Un importante, un aspecto muy importante de estos entornos de aprendizaje crítico natural es el llamado al fracaso de la expectativa. Entonces, en lo que consiste en plantear una situación o un problema específico al estudiante con el objetivo de que las predicciones que realice generen predicciones erróneas. Entonces, para que exista este fracaso de la expectativa, debe haber ciertas condiciones. Primero es que el modelo mental no funcione, o sea, que la predicción que realice el estudiante basada en el problema sea una predicción errónea. Tenga que detenerse a forzarse el estudiante a pensar sobre su respuesta y finalmente mantener ese trauma emocional, manejar ese trauma emocional, el cual conlleva el hecho de sentirse de que su modelo mental previo tiene limitaciones. Entonces, como la imagen muestra acá, esto como tal representa un experimento que se hizo en la Universidad Estatal de Arizona, en la cual fue basado en 3 etapas. Primero se tomó un grupo de estudiantes de 472 y se les hizo una prueba de física 1 o física newtoniana. Luego en la segunda etapa los estudiantes tomaron su curso del semestre, tomaron su parcial y todo, y finalmente tomaron una muestra de 22 estudiantes y les propusieron un experimento mental con el objetivo de ver si a pesar de haber visto la clase cambió su modelo mental del estudiante. Entonces, para sorpresa de los investigadores, en la situación que les colocaron a los estudiantes, ellos realizaban bastantes predicciones erróneas. Entonces, lo que ellos encontraron, los investigadores, es que a pesar de que el estudiante haya visto la materia, su modelo mental no ha cambiado con respecto a antes de haber visto la clase. Entonces, esto demuestra, el libro hace un contraste muy interesante, es donde habla de Aristóteles y Newton. Aristóteles se refiere a realizar predicciones basado en la intuición y Newton se refiere a basado en las leyes físicas, o sea, que está basado en criterios. Luego se tiene el llamado el entorno seguro para equivocarse. Entonces esto consiste más bien que el profesor, en vez de decirle al estudiante